Sí, vamos a hablar de ganancias, obviamente, pero déjame hacerte una pregunta sobre el tema de bienes personales. Porque bienes personales, en teoría, el Senado los aumentó de 2 millones a 6 millones. Media sanción. Claro, pero no diputados. Correcto. El 28 de octubre tuvo media sanción el aumento del mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones. Queda la otra media sanción en diputados para que después se transforme en ley la modificación y después lo reglamente AFIP. Pero mientras tanto... Mientras tanto sigue estando en el limbo y sigue sin tocarse en diputados y a proyección al corto plazo tampoco porque no está previsto en ninguna de las sesiones. Mientras tanto sos rico con $10.000. Correcto. Empezás a pagar bienes personales al tipo de cambio oficial a partir más o menos de los $23.000. Es decir, que mucha más gente va a pagar bienes personales. Sí, pero esto no es nuevo. Recuerden que de 2007 a 2015 estuvo frenado el mínimo no imponible. No se actualizó, 305.000 pesos. En esos más o menos 10 años hubo una inflación del 500%, de evaluación y demás, y el mínimo no imponible de bienes personales está bien, pero creo para entender, porque podés no crear un nuevo impuesto, lo que no significa que no pagás cada vez más impuestos, porque cada vez hay más gente que termina alcanzada por los impuestos que están. Correcto, y empezás a pagar impuestos, no se distorsiona el fin de la ley, porque el fin de bienes personales, que entre paréntesis fue un impuesto que nació de forma transitoria por 9 años y lleva 30 años, alcanza los activos al 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Si la idea original era gravar esos activos y el mínimo no imponible no se actualiza, hoy además de los activos empezás a gravar la inflación, porque esos activos, al no cambiar el mínimo no imponible, están aumentados por inflación. Entonces empezás a pagar impuestos por tus activos, pero gran parte por tu inflación. Seguro. Claro. Porque si eso se actualizaría, no pagarías. Seguro. Ese es el gran problema de no actualizar el mínimo no imponible, que está en el mismo punto de 2019. De no actualizar los balances en las empresas por inflación también. Correcto, sí. Recordemos que por inflación impositiva está permitido el ajuste, pero solo se toma una parte, el ajuste por inflación. Pero estuvo durante muchísimos años frenado. Se toma la parte de inflación que dice el presupuesto, no la real, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasa con ganancias? Bueno, con ganancias sí hay un ajuste automático todos los años del mínimo no imponible. Esto viene desde el 2017, que se ajusta por el RIPTE. Este es un promedio de las remuneraciones estatales de los trabajadores. Lo que se publicó hace un par de días es que la Secretaría de Seguridad Social publicó cuál fue el valor de octubre 2021, que comparado con octubre 2020 ya te da un promedio de cuánto se van a actualizar los mínimos. Y esto es de más o menos un 50,6%. Ese va a ser el ajuste que van a tener a partir de enero de 2022 las deducciones en el impuesto a las ganancias. Apenitas por abajo de la inflación anualizada. Apenas por abajo de la inflación. Que en realidad, capaz de decirlo apenas abajo de la inflación, lo minimiza, pero en realidad debería estar siempre igual o por encima. Claro. Porque si no volvemos a lo que pasa con bienes personales. Te actualizan, pero te actualizan menos que la inflación, entonces empezás a pagar impuestos a la ganancia, no solo por tu trabajo, sino que además también por la inflación. Pagás impuestos sobre inflación. Sí, no termina siendo sobre ganancias, ¿no? Que era el objetivo, sino quizás sobre dinero que uno necesita para vivir. Correcto, sobre la inflación, tenés que dejar de tu ahorro, que encima es poco, para pagar impuestos a las ganancias. Y recordemos que esto se mantiene así hasta enero 2023. Por lo tanto, capaz que a principio de año vas a estar mejor o no, capaz que no te alcanza menos impuestos a las ganancias, pero en cuando tuviste 1 o 2 ajustes durante el año, te comió este aumento. Sí, con una inflación para el año que viene, piso 57%. Y después cuando tocan el tema, te lo venden como un gran triunfo de mirá lo que hicimos, te empapelan la ciudad diciendo logramos subir, y en realidad lo que tendrían que haber hecho periódicamente. Correcto, sí, no como un gran triunfo. Sí, no sé si se acuerdan del año pasado, previo a las elecciones, que se habló del proyecto de Massa, ya por abril, que puso ese piso de 150.000, que después, previo a las elecciones, pasó a 175.000 pesos. Es decir, hoy un trabajador que gana por debajo de los 175.000 pesos brutos no paga impuesto a las ganancias. Sí. Ahora hay que ver también qué pasa con ese ajuste. Si este aumento se hace sobre los 150, si se hace sobre los 175.000. Claro, porque el último fue por decreto. El último fue por decreto, el decreto 620. ¿Sigo pagando 6 meses de mi sueldo completo de impuestos? Sí.
esto es una locura. 6 meses completos Para pagar impuestos a la para pagar impuestos en general. Sí. Es decir, mi gasto impositivo como ciudadano con trabajo formal Sí. y pagando todo lo que tengo que pagar, son 6 meses de mi año dedicado al fisco. Sí, y hasta te diría que es un poco más que Un 6 poco más, meses. sí. Hay que ver cómo queda después este año, pero es un poco más de 6 meses. Bueno, pero eso se explica con un 50% o 45% de economía en negro. Digo, alguien tiene que solventar esa economía en negro. Y bueno, ¿quién la solventa? Quien paga durante 6 meses de su trabajo destinado a pagar nada más que los impuestos. ¿Es correcto para vos que se actualice por RIPTE? Porque es increíble que, además del sistema complejo que tenemos, cada impuesto se actualiza con un índice distinto, ¿no? Porque monotributo con el índice jubilatorio. ¿No debería actualizarse todo por inflación? Mira, yo lo que creo es que mínimamente se tiene que actualizar por algún índice, ¿no? Con ganancias tuvimos durante mucho tiempo una actualización que dependía de que el Senado y diputados se junten y actualice. En un país con una inflación como esta se tiene que juntar cada 2 meses. ¿No te arrepentís de ser contador? No, no me arrepiento porque yo disfruto. Trabajo deben tener. No, pero no es... Sí, pero pará. Es imposible. No, trabajo tienen, pero no es un trabajo cómodo para el contador. No, Está todo el tiempo el tiempo, tiene que estar leyéndole, porque cambian todo el tiempo. Sí, yo disfruto mucho la profesión, no reniego de ser contador, sí reniego de cómo se está llevando a esta profesión en Argentina, ¿no? Terminamos siendo muchas veces hasta nosotros entre los colegas decimos un empleado del Estado, ¿Y sí? pero sin recibir remuneración del Estado, Claro. sino que la recibimos de los privados. Pero en vez de estar enfocados en ayudar a las pymes, a los contribuyentes, a diagramar financieramente... No, y son bomberos. No, somos bomberos, estamos todo el tiempo... Desesperados. Pero además estás cubriendo las fallas del Estado, pues las resoluciones salen todo el tiempo con equivocaciones. Correcto. Entonces estás todo el tiempo corrigiendo cosas, por eso te digo, Y contra las plataformas, que a veces no andan tampoco. Las plataformas que funcionan mal, las normas que no están claras, digo, hay que esperar a ver qué dice la normativa, después qué dice la resolución de AFIP y después qué dice el ABC de preguntas, porque tenés 3 instancias y ninguna de las 3 instancias queda Pero es que claro. ahí también da la sensación, viste cuando hablamos de la agenda paralela, que es como plantean algo en el Congreso o viene algún dirigente político y dice, ¿por qué vamos a hacer? Y, bueno, y vos le preguntás al usuario de esto, le preguntás al monotributista cuál es el verdadero problema, o al contador con qué lidian, y es medio más o menos. Tienen algo abstracto, pero no tienen lo yo concreto. te diría que de ni te vivir. preguntan a los contadores. No tienen idea en eso. No, nosotros somos muy poco consultados. De hecho, en la pandemia tuvimos que luchar un montón durante la pandemia porque nuestro trabajo necesita la asistencia personal y física en las empresas y en los clientes, porque imagínense con seguro. todo, y no nos dejaban circular durante mucho tiempo. Hacer una auditoría a distancia, tomar un inventario a distancia es imposible, físicamente imposible. Bueno, tuvimos que luchar bastante para que nos permitan eso. Con respecto a lo que decía Ramón, yo creo que lo que se transformó en Argentina es que los impuestos le dan un carácter político que no debería ser así. Los impuestos sirven para recaudar y para llevar y solventar las arcas del Estado. No se tienen que volver en una herramienta política. O sea, lo vimos este año cuando fueron las plataformas. Todos hablaban de bajar impuestos, reducir impuestos y demás, pero en realidad no tienen que reducir impuestos, tienen que primero reducir el gasto público y automáticamente el impuesto baja solo. O sea, los impuestos son meramente para solventar las arcas del Estado y cubrir el gasto público. O sea, vos bajás el gasto público y automáticamente podés bajar los impuestos. Ahora, no nos vendan que nos van a bajar los impuestos sin previamente tocar el gasto ¿Qué público. impuesto podrías bajar? Porque siempre se habla, bueno, bajamos el IVA de alimentos y la verdad que el que lo compra no lo ve, pues ese 10% que vos puedas bajar, el 20% automáticamente va a precios, se lo queda al comerciante o alguien y vos no lo viste. ¿Qué impuesto podés bajar que realmente le toque el bolsillo a la gente, lo vea el bolsillo de la gente? Es que El IVA no me sirve. Ingresos brutos. O sea, el que realmente va a ver el consumidor final, el que paga el consumidor final, es el IVA de ingresos Sí, brutos. está bien, pero el IVA yo te digo de vuelta, te digo, bueno, el IVA a los productos alimenticios te lo bajo al 10,5%. ¿Sabes cuánto me dura? Un mes. O al mes siguiente me lo aumentaron en precio. Podés bajar impuestos a las ganancias para los trabajadores, pero tampoco te repercute tanto. Podés bajar bienes personales, te representa el 3% de toda la recaudación. Sí podés bajar los aportes de seguridad social.